Como veíamos esta mañana, en estos momentos estamos estudiando los medios que Dios nos ha provisto para que podamos crecer en santidad. Todo creyente que desee progresar en su vida de santidad debe hacer un uso responsable e inteligente de tales medios. A pesar de que reconocemos que en la santificación progresiva, en la etapa que nos encontramos en este momento, las tres personas de la Trinidad actúan en el creyente de manera continua, es decir, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, están actuando constantemente en el creyente para llevarlo al progreso de la vida de santidad. Eso en ninguna manera excluye la responsabilidad que tenemos de hacer uso de los medios que Dios ha diseñado para que los creyentes crezcan en santidad. Es como cuando sembramos un árbol. Nosotros ponemos la semilla, hay algo de lo que se encarga el sol, la lluvia, pero hay una parte que nos toca a nosotros. Si de veras queremos ver este árbol crecer sano y fuerte, hay unos medios que debemos utilizar. Debemos echarle agua al árbol, debemos abonar la tierra, debemos cuidar el árbol de los parásitos que quieren atacarla, debemos cuidar el árbol de los niños. Estaba viendo un árbol que sembraron en el Colegio Cristiano Logos y no progresó, porque lo sembraron en un lugar donde los niños pasan constantemente. Si de veras queremos que ese árbol crezca, debemos hacer uso de los medios que tenemos a nuestra mano para que el árbol pueda crecer sano y saludable. Pues de igual manera, nosotros debemos hacer los usos de los medios que Dios nos ha provisto para que podamos crecer en santidad. Y siguiendo el patrón de otro hombre de Dios que ya expuso anteriormente este tema, hemos dividido estos medios de santificación en corporativos e individuales. Los corporativos son aquellos que se llevan a cabo en el contexto de nuestra interacción con la iglesia, de nuestra interacción y nuestra relación con el pueblo de Dios. Y dentro de esa división general hemos visto hasta ahora, primero, la importancia de tales medios. No podemos crecer si no hacemos uso de esos medios corporativos. Segundo, hemos visto qué significa pertenecer a una iglesia local. Tercero, qué relación existe entre la santificación y el participar en esos elementos que son característicos al pueblo de Dios, congregado como pueblo de Dios. ¿Cuáles son? La exposición pública de las Escrituras, la comunión unos con otros, el participar adecuadamente de la cena del Señor y por último la oración corporativa. En el sermón de esta noche pasaremos a considerar el último de los medios corporativos de santificación. Y cuando digo que es el último de los medios corporativos de santificación, eso no quiere decir que esta serie terminó, sino que si el Señor lo permite, el domingo próximo comenzaremos a considerar los medios individuales de santificación, es decir, aquellos medios que fluyen de nuestra relación solitaria con el Señor, no en el contexto de nuestra relación con la iglesia, sino en el contexto de nuestra relación solitaria con el Señor. Pero como les decía, eso será, si el Señor lo permite, a partir del domingo próximo. El último de los medios corporativos que trataremos en esta serie sobre la santificación, podemos definirlo de esta manera: sumisión de corazón a la supervisión de los pastores puestos por Dios en la iglesia. ¿Cuál es el último de los medios corporativos de santificación? No solo debemos participar de la vida de la iglesia, sino también debemos manifestar sumisión de corazón a los pastores puestos por Dios, a la supervisión de los pastores puestos por Dios en la iglesia. Hemos visto en sermones anteriores la responsabilidad que tenemos de alentarnos, amonestarnos, estimularnos, edificarnos unos a otros. Esa responsabilidad no es únicamente de los pastores, es una responsabilidad que tienen todos los miembros de la iglesia. Nosotros podíamos citar varios textos del Nuevo Testamento para probar esto, pero basta citar algunos. Por ejemplo, Romanos capítulo 15, versículo 14, dice el apóstol Pablo: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, no pastores míos, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de toda bondad y de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros.
Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Primera Tesalónicas 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Hebreos capítulo 3, versículo 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, sino exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Cuál es la palabra constante que aparece en todos esos textos? La palabra hermanos. En ningún lugar ustedes vieron allí que Pablo o el autor de los Hebreos estaban hablando de los pastores únicamente. No, es una responsabilidad que tenemos los unos para con los otros. Pero, a la par con esa enseñanza bíblica, hay otra enseñanza que corre paralela a todo lo largo del Nuevo Testamento, y ninguna de estas dos enseñanzas se excluye la una a la otra. ¿Cuál es la primera? La que ya acabamos de decir, que existe una responsabilidad en todos los miembros de la iglesia de cuidarse unos a otros y de recibir con humildad ese cuidado, porque no siempre estamos dispuestos a dar ese cuidado, pero tampoco siempre estamos dispuestos a recibirlo. Pero la otra enseñanza que corre a la par con esta es que existe un grupo específico de hombres en la iglesia que han sido designados para la ejecución de esa tarea de cuidarnos en una forma oficial, si se quiere decir de alguna manera. Yo sé que la palabra oficial no es exactamente la más adecuada por la connotación que esa palabra tiene ahora mismo en nuestros días. Pero lo que queremos decir es que hay en la iglesia un grupo de personas que han sido designadas por Dios para el desempeño de la tarea de cuidar la iglesia en una forma peculiar y especial. Y ese grupo son los pastores, obviamente. Y el texto que estudiaremos hoy es Hebreos capítulo 13, versículo 17. Por cuanto se trata de uno de los textos claves del Nuevo Testamento sobre el tema que nos ocupará la noche de hoy. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice aquí el autor de los Hebreos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Veamos primeramente, a la luz de este texto, algunos principios generales que podemos derivar sobre la supervisión pastoral. Vamos a ver en primer lugar algunos principios generales que podemos derivar de Hebreos 13, 17 sobre la supervisión pastoral. Y el primero de esos principios generales es que algunas personas en la iglesia están llamadas a dirigir o presidir en la iglesia. El primer principio general que podemos derivar obviamente de nuestro texto es que hay algunas personas dentro de la vida de la iglesia que tienen la tarea de dirigir o presidir en la iglesia en una forma especial. El autor de Hebreos dice aquí: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Él está reconociendo que dentro de la iglesia hay un grupo específico de hombres que la iglesia puede reconocer y decir quiénes son: fulano, 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 quien sea, tal o cual. Y son personas a los cuales debemos obedecer y a los cuales debemos someternos. La palabra que usa el autor de Hebreos aquí, que Reina Valera tradujo pastores, puede ser traducida literalmente líderes. Líderes. Designa a las personas que tienen la tarea de presidir o dirigir en una organización específica, que en este caso es la iglesia. Por lo tanto, es obvio, hermanos, que en la iglesia del Señor algunos hombres han sido llamados a dirigir, a liderear, a presidir, mientras que otros han sido llamados a ser guiados, liderados y presididos. No me imagino una organización que solamente tenga presidentes. No, deben haber presidentes y deben haber presididos. Deben haber líderes y deben haber liderados. Deben haber guías y deben haber guiados. El texto habla aquí de un grupo específico de líderes. Obedeced a vuestros
pastores. No al pastor de la iglesia tal, no a los pastores de aquella otra iglesia, no, a vuestros pastores, a los que están específicamente sobre vosotros. Es la misma palabra que aparece en el versículo 7 del capítulo 13. Acordaos de vuestros pastores. Y en el versículo 24, saludad a todos vuestros pastores. Es obvio, hermanos, que aquí está hablando de un grupo específico de hombres. El segundo principio general que podemos derivar de nuestro texto es que los que han sido designados para presidir o liderar en la iglesia son responsables ante Dios por la mayordomía que se les ha confiado. Repito, los que han sido designados para presidir o liderar en la iglesia son responsables ante Dios por la mayordomía que se les ha confiado. Es decir, hermanos, estos hombres no son autócratas o tiranos que no tienen que darle cuenta a nadie de la tarea que están realizando. No, no, no. Noten que nuestro texto dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Saben por qué? Porque ellos han de dar cuenta. Y obviamente ellos han de dar cuenta a Dios. Ellos no están en la iglesia haciendo lo que quieran. Ellos no son tiranos. Ellos no son personas completamente fuera de toda autoridad. No, no, no. Ellos también algún día tendrán que dar cuenta delante del tribunal de Cristo. Y hermanos, ese es un pensamiento que a cualquier pastor debe llenar de un santo temor. En 2 Corintios capítulo 5 versículos 9 al 11 el apóstol Pablo dice, por tanto procuramos ausentes o presentes serle agradables a Cristo. ¿Por qué? Porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, donde cada uno dará cuenta de lo que ha hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Y saben lo que añade el apóstol Pablo en el versículo siguiente? Dice, por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pablo dice, yo persuado a los hombres a venir a la obediencia, yo persuado a los hombres a venir a la conversión. ¿Y por qué realizo mi trabajo? Porque yo le temo al Señor, porque yo sé que algún día he de comparecer delante del tribunal de Cristo. Los pastores tendrán que dar cuenta. Y hay un texto que personalmente como pastor, cada vez que lo leo, no solamente me llena de temor, sino inclusive me lleva a evaluarme. Y debe llevar a todo pastor a evaluarse a sí mismo. Ezequiel capítulo 34, versículos 1 al 10. Dice Dios a través del profeta Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Ellos no están fuera del ojo de Dios. Dios está mirando a sus pastores. Dios está chequeando la fidelidad de los pastores en el cumplimiento de sus responsabilidades pastorales. Y dice aquí, profetiza contra los pastores. Profetiza y diga a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errante las ovejas por faltas de pastor. Y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oí palabra de Jehová. Y ahí comienza Dios a hablar en un tono bastante fuerte contra los pastores de Israel. Así que el segundo principio que podemos derivar de nuestro texto es que los que han sido designados para presidir o liderar en la iglesia son responsables ante Dios por la mayordomía que se les ha confiado. Tercero, en la administración de su liderazgo, ellos han de dar directrices y consejos, los cuales tendrán el peso de la autoridad que el Señor les ha concedido como pastores de la iglesia. Tercero, en la administración de su liderazgo,
Ellos han de dar directrices y consejos, los cuales tendrán el peso de la autoridad que el Señor les ha concedido como pastores de la iglesia. ¿Qué dice el autor de la carta a los hebreos? Él dice, obedeced a vuestros pastores. Si debemos obedecer a nuestros pastores es porque se supone, ¿no es cierto?, que ellos darán ciertas directrices que deben ser obedecidas. Siempre que se habla de obediencia es en el contexto de alguna orden que ha sido dada. Y aquí dice obedecer. Y no solo eso, el texto añade y sujetaos a ellos. Hermanos, no habría razón para este mandato si no fuese porque los pastores harán ciertas demandas a las que nosotros como miembros de la iglesia debemos sujetarnos. Así que es obvio que nuestro texto presupone que los que son designados para pastorear o dirigir la iglesia realmente harán sentir su dirección y su gobierno. En Inglaterra, por ejemplo, existe una monarquía. Eso significa que en Inglaterra hay una reina. En este momento hay una reina. Si la reina llega a morir, entonces el príncipe Carlos será designado como rey, entonces habrá un rey. Pero en este momento, ¿quién gobierna en Inglaterra? ¿Es la reina? No. Los que gobiernan Inglaterra es el parlamento con su primer ministro, que antes era primera ministro, ahora ya ha sido designado un hombre en esa posición. Es decir, hermanos, que la reina de Inglaterra es una figura decorativa en el gobierno de Inglaterra. Una figura meramente decorativa. Ella simplemente aparece en actos oficiales y le da mucho realce al acto. Es muy bonito todo eso. Pero es una figura decorativa. En realidad, la reina de Inglaterra no reina sobre Inglaterra. Pero cuando el apóstol aquí dice, obedeced a vuestros pastores, es porque le está presuponiendo que los pastores de la iglesia no son como la reina de Inglaterra. Ellos no están allí simplemente como una figura decorativa. Ellos no están allí simplemente para que los hermanos digan, tenemos ciertos pastores en la iglesia. No, ellos están allí para dar consejos, directrices, que deben ser obedecidos y deben ser escuchados con todo el peso de la autoridad que Dios ha conferido sobre esos hombres como pastores de la iglesia. Primera Tesalónicas 5:12, Pablo dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan y os presiden en el Señor y os amonestan. Ellos no son una figura decorativa, Pablo dice, ellos os presiden en el Señor. Y en 1 Timoteo 5:17 Pablo dice, a los pastores, a los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Cuarto principio general que podemos derivar de nuestro texto. Se espera obediencia y sumisión de aquellos que están bajo el cuidado y supervisión de los pastores de la iglesia. ¿Qué es lo que el autor de Hebreos espera de sus lectores? Él espera obediencia y sumisión a aquellos hombres que están sobre el cuidado y supervisión de la iglesia. Nuestro texto contiene dos imperativos. Aquí dice, obedeced, primer imperativo, a vuestros pastores. Segundo, sujetaos a ellos. Hermanos, esto no es un consejo. Hermanos, esto no es una opción. Si tú perteneces a una iglesia local y esa iglesia local tiene pastores, tú no tienes otra opción, si quieres obedecer la palabra de Dios, que obedecer a tus pastores y sujetarte a ellos. Debemos recordar, hermanos, que estos líderes o pastores de la iglesia no se autoimpusieron allí. Ellos no se autoimpusieron en la iglesia. Tampoco fueron impuestos por ninguna autoridad eclesiástica fuera de la iglesia. Aquí no vino ningún arzobispo, porque no existe en la Biblia, pero vamos a suponer que él no existiera. Aquí no vino ningún arzobispo ni ningún papa a decir, a partir de ahora fulano y sutano van a ser los pastores de la iglesia. No. Ellos ni se autoimpusieron, ni tampoco fueron impuestos por una autoridad eclesiástica fuera de la iglesia. No. La Escritura enseña que la iglesia debe involucrarse en buscar entre sus mismos miembros quienes poseen las marcas de haber sido llamados y cualificados por Dios para la labor pastoral. Por eso tenemos en 1 Timoteo capítulo 3
Todos esos requisitos que aparecen allí. El que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, no es opcional, no es recomendable, no es aconsejable, no, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, y etcétera, etcétera. Es necesario, y la iglesia debe velar y buscar entre sus miembros quienes poseen las marcas de haber sido llamados y cualificados por Dios para la tarea pastoral, aún en la época en que los apóstoles, estaban ejerciendo su ministerio apostólico, el cual, como ustedes saben, estaba revestido de una autoridad especial. Aún en esa época, los apóstoles elegían a los pastores tomando el consenso de la iglesia. ¿Recuerdan en Hechos 6? Cuando surgió un problema con las viudas de los helenistas, de los hebreos griegos que estaban en Israel, en la iglesia de Jerusalén, ¿qué hicieron los apóstoles? Ellos no se pararon allí y dijeron, fulano, fulano y fulano van a ser los diáconos de la iglesia. ¿Qué hicieron ellos? Ellos dijeron, buscad entre vosotros mismos varones llenos de sabiduría, llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, a quienes encarguemos de esa labor. Los hermanos buscaron a esos hombres, se los presentaron a los apóstoles y ellos dieron la aprobación final. Pero fueron los hermanos los que buscaron a esos hombres. En Hechos capítulo 14, versículo 23, dice que Pablo y Bernabé recorrieron todas las iglesias que ellos ya habían formado en su segundo viaje misionero. Y dice que constituyeron pastores ancianos en cada iglesia. Y es interesante, hermanos, que la palabra constituyeron, que usa Lucas allí, significa elección por mano alzada. No fue que Pablo y Bernabé se pararon en la iglesia y dijeron fulano, fulano y fulano. Ellos dieron a la iglesia las características necesarias. La iglesia buscó a esos hombres y Pablo y Bernabé, como los apóstoles y pastores que estaban allí, dieron su aprobación final. Por tanto, hermanos, cuando el autor de los Hebreos ordena que los hermanos de la iglesia obedezcan a sus pastores y se sometan a ellos, él está asumiendo que esos hermanos reconocían a esos pastores como autoridad. Él está asumiendo eso. Porque si no, ¿cómo llegaron esos pastores a ser pastores de la iglesia? Él está asumiendo que estos hermanos reconocían los dones y las gracias ministeriales de estos líderes. Ellos vieron en esos hombres la competencia necesaria para manejar la palabra de Dios, para pastorear a los hermanos, porque si no, porque los eligieron entonces. Ahora, ya que fueron elegidos, ahora dice, obedeced a vuestros pastores. Ustedes lo eligieron. Ustedes fueron los que vieron en esos hombres la competencia para hacer el trabajo. Fueron ustedes los que vieron en esos hombres la disposición de servir a la iglesia. Por ello señalaron a esos hombres. Ahora, obedeced y sujetaos a esos hombres. Obedeced y sujetaos a esos hombres. Y todo esto no simplemente como a hermanos en Cristo, no, algo más, sino más bien con la autoridad peculiar de la cual están investidos como pastores de la iglesia. Y noten, hermanos, el énfasis que estamos haciendo en el hecho de que estos hombres son competentes manejando las Escrituras. Estamos haciendo un énfasis en eso, y no es casual. Se supone que estos hombres son competentes en el manejo de la Escritura y en el hecho de que la tarea de ellos es enseñarla al pueblo de Dios y guiar al pueblo de Dios por la palabra, no de acuerdo a sus convicciones personales. La labor de estos hombres es guiar al pueblo de Dios en la palabra de Dios. Versículo 7 del capítulo 13. ¿Qué dice el autor de los Hebreos? Acordaos de vuestros pastores. ¿Y qué hicieron esos pastores? Que os hablaron la palabra de Dios. ¿Cuál es la labor de estos pastores? Dice, acordaos de vuestros pastores, porque ellos os hablaron la palabra de Dios. Ellos os guiaron por medio de la palabra de Dios, no por medio de sus convicciones personales. Ellos ejercen su autoridad adecuadamente solo cuando están implementando los principios contenidos en la palabra de Dios. Solamente así. Ahora bien,
También debemos notar que el autor de esta carta usa dos palabras aquí para definir nuestro deber. Él dice, a esos pastores debéis obedecerlos y sujetarse a ellos. Y alguien puede estarse preguntando, pero ¿qué diferencia existe entre una palabra y otra? Existen dos diferencias que ese gran teólogo de unos siglos anteriores, John Owen, y un gran exégeta de la palabra de Dios, ha sabido definir muy diáfanamente. Por un lado, el autor de Hebreo nos dice que debemos obedecer a los pastores. Y esta palabra pone énfasis en un mandato que se ha dado a través de la enseñanza de la Escritura y donde los pastores han persuadido a la iglesia a la obediencia, exponiendo lo que la Escritura enseña al respecto. Podemos definir esta palabra como sumisión basada en la persuasión. Esa es la idea de la palabra obediencia. Sumisión, pero basada en persuasión. Persuasión que a su vez fluye de la Escritura. Es el tipo de persuasión que ocurre en el contexto de la exposición de la Escritura. Cuando un pastor toma un texto de la palabra de Dios y explica a la iglesia qué significa ese texto. Luego explica a la iglesia cómo se aplica ese texto. Y luego dice a la iglesia por qué debemos aplicar ese texto. Y el pastor está tomando la enseñanza de la Escritura y a través de la Escritura persuadiendo, moviendo a la iglesia a obedecer la palabra de Dios. Él está diciendo, hermanos, debemos hacer esto, por esto, por esto y por esto. Y el apóstol dice aquí, obedeced a vuestros pastores. Pero la palabra sujeción, en cambio, posee una connotación distinta a la palabra obediencia. Dice Owen que esta indica obediencia, pero no por persuasión. No por persuasión, sino por la posición de autoridad que ocupa la persona que da la orden, aunque no haya ningún tipo de persuasión. Por ejemplo, cuando un padre de familia da una orden a sus hijos, este no tiene que convencerlos de que cumplan la orden. Un padre de familia tiene todo el derecho a decirle a su hijo, mi hijo, de ahora en adelante te prohíbo que te juntes con el fulanito. Yo no quiero que te juntes con fulanito. ¿Y por qué, papi? Si yo quiero le puedo responder, pero tal vez no es sabio que yo lo haga en un momento dado. Y yo puedo decirle, mi hijo, algún día lo entenderás, pero ahora mismo tú deberes obedecerme. Yo no debo persuadirlo. No tengo que decirle, y te voy a dar una pela si no me obedeces. No, simplemente debo dar la orden. Mi autoridad paterna obliga a mis hijos a obedecer mi orden, no porque yo le explique el porqué de la orden, sino simplemente por mi autoridad paterna. Es una sujeción, una obediencia no por persuasión, sino por la autoridad que el Señor ha conferido a los padres para manejar los asuntos que conciernen a la familia. De igual modo, hay ciertas cosas que competen a los pastores, y subrayen esto, en lo tocante al manejo de la iglesia, cosas que el Señor ha puesto en manos de los pastores y acerca de las cuales no tenemos órdenes explícitas en la palabra de Dios. Por ejemplo, la hora de los cultos. Bueno, los pastores decidieron aquí que los cultos van a ser a las 10 de la mañana en la mañana y a las 6 de la tarde en la tarde. Los pastores pueden oír lo que a los hermanos les parece, ellos pueden recoger opinión, deben ser abiertos, no son dictadores, no son tiranos, son como quien dice padres de la familia, de la fe. Ellos deben oír a los hermanos, pero si los pastores decidieron que el culto era a las 10, y tú no vienes a la iglesia porque tú entiendes que debe ser a las 9, tú estás en desobediencia. Y que no venga nadie a decir, ¿y dónde dice la Biblia que el culto debe comenzar a las 10? Bueno, ¿y dónde dice la Biblia que debe comenzar a las 9? La Biblia no habla nada acerca de eso. La Biblia simplemente ha dejado en manos de los pastores el tomar esa decisión y en manos de los miembros de la iglesia someterse a la decisión. Los pastores piensan que es conveniente acordonar las sillas atrás, para que los hermanos de la iglesia puedan sentarse cada vez que van llegando por orden adelante. Pero a mí me gusta sentarme atrás, y llego temprano y me encuentro con esa soga ahí, y yo quiero sentarme atrás. Bueno, pero los pastores de la iglesia decidieron.
acordonar las sillas. ¿Y dónde dice la Biblia que debemos acordonar las sillas? No, no lo dice la Biblia. Pero Dios nos ha dado una cabeza para pensar. Y nosotros entendemos que la iglesia es mejor, más ordenada, cuando se hace de ese modo. ¿Y qué deben hacer los hermanos de la iglesia? Someterse a los pastores. Sujetarse a ellos. Porque Dios ha puesto sobre los pastores la responsabilidad de administrar estas cosas, hermanos. Y repito, oyendo a los hermanos de la iglesia. Muchas cosas se han hecho en esta iglesia porque hermanos han dado la sugerencia. Cuando se puso, recuerdo, el culto a las 6 de la tarde, se le preguntó a la iglesia en una manera informal y la mayoría de los hermanos dijeron, wow, es mucho mejor. Nosotros entendíamos que la iglesia estaba siendo más cómoda de esa manera. Pero fue una decisión que tomaron los pastores haciendo uso de la autoridad que el Señor les ha conferido como pastores de la iglesia. Sin embargo, permítanme una palabra de advertencia aquí. Hermanos, eso no quiere decir que los miembros de la iglesia deben obediencia ciega a los pastores. El día que nosotros pidamos eso, nosotros estaríamos convirtiendo Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en una secta más. Aquí no estamos diciendo en este púlpito que los hermanos de la iglesia deben una obediencia ciega a los pastores. No, no. Hermanos, los pastores de la iglesia tienen una autoridad limitada. Y limitada por dos cuerdas muy fuertes. Vamos a decir que esas cuerdas van en círculo, porque deberían ser 4 para limitarlas, pero vamos a suponer que son en círculo para que realmente puedan limitar. ¿Cuáles son estas dos cuerdas que limitan la autoridad pastoral? Primero, la palabra de Dios. Primero, la palabra de Dios. Hermanos, repito, los pastores de la iglesia no están llamados a imponer sus puntos de vista particulares sobre los miembros de la iglesia. Y muchos de ustedes saben muy bien que ha habido algunos de ustedes que han ido a buscar consejo a los pastores y le han preguntado, hermano, tengo aquí una decisión, ¿qué debo hacer? Y lo único que uno puede decirle, hermano, yo te aconsejo esto, pero si tú no sigues mi consejo, no te vamos a poner en disciplina, no te vamos a mirar con mala cara, de ninguna manera. Es simplemente un consejo. Un consejo es un consejo. Un consejo no es una orden. Un consejo no es un mandato. Y cuando los pastores somos interrogados acerca de algunas cosas, acerca de las cuales Dios no ha hablado claro en la palabra, lo más que podemos hacer es tomar ciertos principios generales y decirle, hermano, yo pienso que estos principios generales se cumplen mejor haciendo esto, esto y aquello. Pero si no lo haces, tú estás en la plena autoridad de hacerlo, porque nuestra autoridad es limitada por la palabra de Dios. Y en segundo lugar, limitada por el oficio mismo. Limitada por el oficio mismo. ¿Qué dice el texto? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Oyeron bien, hermanos? Ellos no velan por vuestra nutrición. Ellos no van a la casa a decirle cuál es el menú que se debe comer todos los días. Aquí dice, ellos velan por vuestras almas. Ahora, por supuesto, hay algunas cosas que conciernen a la nutrición que sí están enmarcadas en la autoridad pastoral. Y algunos de ustedes saben también que los hermanos pastores de la iglesia a veces le hemos dicho, hermano, hermana, cuídese, porque usted puede estar traspasando los límites de la glotonería, y la glotonería es un pecado. Bueno, ya eso sí es autoridad pastoral, porque estamos hablando de un principio espiritual que gobierna nuestro comer. Pero eso es otra cosa. Hermanos, los pastores no estamos llamados a dirigir cada departamento de la vida de los miembros de la iglesia. Somos simplemente líderes espirituales. Velamos por vuestras almas. Dios diseñó la vida humana bajo 3 tipos de autoridades. Están las autoridades civiles, están las autoridades familiares y las autoridades eclesiásticas. Se espera que ninguna de estas esferas de autoridad interfiera con el ejercicio de la otra. Son 3 esferas diferentes. Por ejemplo, el gobierno del país no puede decirnos a qué hora nos vamos a reunir en el culto.
¿Por qué? Porque la autoridad de nuestro presidente no llega hasta ahí. Eso es algo que deben decidir los pastores. El gobierno no puede meterse en eso. Ese no es el papel del gobierno, es el papel de los pastores. Y cada esfera debe moverse dentro del límite que Dios le ha impuesto, sin interferir la una con la otra. Cada una tiene una esfera de autoridad que le es propia y que no debemos traspasar. Supongamos, por ejemplo, que una persona desea casarse. Bueno, aquí las tres esferas van a tener que intervenir. Las tres. Pero cada una en el límite que Dios le ha impuesto. ¿Cuál es el papel de los padres? Dar a su hija en casamiento. ¿No son los policías que dan a los hijos de los ciudadanos en casamiento? No son los gobernantes, ni tampoco son los pastores. Nosotros no tenemos que decidir al respecto. Los padres dan a los hijos en casamiento. Esa es una autoridad que el Señor ha conferido a los padres. Pero el gobierno debe velar porque ese matrimonio, por lo menos en nuestro país, porque en algunos otros países los pastores tienen esa autoridad, pero en nuestro país no, el gobierno debe velar porque el matrimonio sea ejecutado dentro del marco de lo que manda la ley. Ahí debe haber un juez de paz que case a las personas, una persona autorizada por el Estado para casar. Y los pastores deben velar porque este casamiento se haga en el marco de los principios escriturales. Supongamos, por ejemplo, que un miembro de la iglesia se quiere casar con una inconversa. Y él diga, pero mis padres me dieron permiso. Sí, pero resulta que sus padres también son inconversos. Ellos no van a velar porque el principio de 1 Corintios 6 de que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos se cumpla. Él no se va a meter en eso. Los pastores sí tienen que meterse en eso. Y entonces ahí los pastores deben decir, nosotros no aprobamos esa boda. Ven cómo cada una de las esferas de autoridad debe hacer el ejercicio que le es propio dentro de la esfera que el Señor le ha limitado. Y la autoridad de los pastores está limitada a la esfera que le es propia. Ellos velan por las almas y tienen la responsabilidad de contribuir a que los miembros de la iglesia amolden sus vidas a lo establecido por Dios en su palabra. No a las convicciones personales del pastor, sino a lo establecido por Dios en su palabra. Hermanos, un policía de tránsito, para poner un ejemplo más claro, tiene el deber de hacer cumplir las leyes de tránsito. Y si un conductor las viola, se pasa un semáforo en rojo, él debe ser sancionado por el policía. Pero el policía no tiene autoridad para ordenarle a un ciudadano que compre un carro japonés en vez de uno americano. Ningún policía de tránsito puede ponerle una multa a un individuo porque no le gusta el color de su carro. Eso es una cosa que al policía no le importa. Él no tiene autoridad sobre eso. La autoridad de él es simplemente hasta donde la ley es cumplida o incumplida. La ley de tránsito. Pero de igual manera, hermanos, la responsabilidad del pastor es hacer cumplir en la iglesia las leyes establecidas por el único amo, dueño y señor de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, habiendo considerado entonces estos principios generales que se derivan de nuestro texto sobre la supervisión pastoral, veamos ahora en segundo lugar las motivaciones que contiene nuestro texto para someternos de corazón a dicha supervisión. En segundo lugar, las motivaciones que contiene nuestro texto para someternos de corazón a dicha supervisión. Hay dos. Primero, ¿por qué debemos someternos de corazón a la supervisión pastoral? En primer lugar, hermanos, porque ellos están de parte de ustedes. En primer lugar, hermanos, simplemente porque ellos no son vuestros enemigos. Ellos están de parte de ustedes. ¿Qué dice el texto? Ellos cuidan por vuestras almas. Ellos velan por vuestras almas. ¿Hay acaso alguna posesión que tenga el cristiano más preciosa, más valiosa que su propia alma? Como dice el Señor, ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Hay algo más valioso que el alma? Hermanos, entonces, ¿cómo no vamos a obedecer y a sujetarnos a esos hombres que Dios ha constituido para que velen por el bienestar de vuestras almas?
Esos hombres que tienen la tarea de guiarnos por el sendero de la palabra de Dios, ¿cómo no vamos a someternos y a obedecerles? Como dice Pablo en el texto que citamos antes, 1 Tesalónicas 5:12. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Y qué dice Pablo? Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Precisamente por la obra que ellos están realizando, tenedlos en alta estima. Porque ellos están de parte vuestra, ellos están cuidando vuestras almas, ellos velan por vuestras almas, ellos están custodiando la más preciosa posesión que Dios te ha dado. Y en segundo lugar, la segunda motivación que contiene nuestro texto es porque no os es provechoso que los pastores realicen su trabajo con un espíritu quejoso. El texto dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Primero, por lo que dijimos antes, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Segundo, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. El apóstol no nos dice aquí, porque esto no es provechoso para los pastores, aunque ciertamente no es provechoso para los pastores. La cantidad de úlceras y cosas que tienen los pastores es impresionante. No es provechoso para los pastores, pero lo que el texto está diciendo es, no es provechoso para vosotros que ellos lo hagan con un espíritu quejoso. Eso no os es a vosotros de provecho. Hermanos, nada causa más alegría al corazón de un pastor que el percibir una disposición de apertura de corazón en las ovejas que pastorea. Nada causa más alegría a un pastor. Oigan las palabras de un pastor que estuvo muy cerca del Señor Jesucristo, el apóstol Juan. En su tercera carta dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. En versículo 4 de la tercera carta, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y es hermoso ver cómo Juan está comparando la preocupación pastoral con la que tiene un padre por sus hijos. No hay un gozo más grande para un padre cristiano. No hay un gozo más grande para un padre cristiano que el ver a sus hijos creciendo en la verdad. Y eso lo saben todos los padres que están aquí. No hay un gozo más grande para un padre cuando ven a un hijo obediente, a un hijo sumiso, y sobre todo, un hijo que está abierto espiritualmente y desea crecer en el temor del Señor. Y esto se aplica también a los pastores y a sus hijos espirituales. No hay un gozo más grande para un pastor que ver a sus hijos creciendo en la verdad. Escribiendo a los tesalonicenses, Pablo dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Esto es un corazón pastoral. Pablo dice, vosotros hermanos sois nuestro gozo, vosotros sois nuestra gloria. Y el apóstol Pablo estaba sumamente preocupado porque él había dejado a estos hermanos nuevos creyentes solos en Tesalónica, sometidos a presiones de parte de los paganos que habían allí. Y Pablo envió a Timoteo, y cuando Timoteo volvió y le dijo, Pablo, esos hermanos están ansiosos de volverte a ver. Esos hermanos continúan andando en obediencia. Esos hermanos están creciendo en el Señor. ¿Qué dice Pablo? Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Pablo dice, mi vida estaba languideciendo hasta que yo no supiera noticia de ustedes, pero ahora que he oído a Timoteo, ahora vivimos. Y él está hablando aquí de una vida llena de gozo, una vida exuberante. Ahora vivimos porque ya sabemos que vosotros estáis firmes en el Señor. Ay, hermanos, pero qué pesada es la carga cuando se desea guiar a un grupo de personas que miran a los pastores con recelo, por el rabillo del ojo, cuestionando cada una de sus disposiciones, molestándose por cada amonestación.
Hermanos, qué pesada es esa carga. Esta carga es tan pesada a veces que a los pastores se les dificulta mucho más hacer su trabajo. Por ello el autor advierte a estos hermanos, eso no os es provechoso a ustedes, porque están dificultando más el trabajo de los pastores. Aunque debemos ser justos aquí y decir que el Señor ha conferido a esta iglesia en sus últimos años un espíritu sumamente obediente y sumiso. Eso no quiere decir que hayan 2 o 3 que sí, hacen carga y se hacen sentir. Pero hermanos, en sentido general, nosotros los pastores de la iglesia, porque no quiero que vean ese tono tan enérgico como si estuviera dando un regaño a la iglesia, porque no sería justo. Son muchos los cambios que han habido en esta iglesia en los últimos años. Y la iglesia ha sabido amoldarse pacientemente esos cambios. Y los ha recibido con gozo, no con una queja, en sentido general. O sea que eso no va por iglesia bíblica del Señor Jesucristo, por lo menos no en su presente historia. Pero de todas maneras es importante que ustedes entiendan que no os es provechoso que los pastores hagan su trabajo con un espíritu quejoso. Bien, hermanos, concluyendo ya, este autor asume que tener personas que velen por nuestras almas es un medio de santificación. Este autor asume eso. Asume que todo creyente verdadero se encuentra bajo este esquema de autoridad. Él dice aquí, obedeced a vuestros pastores. Él presupone que todos los que iban a oír su carta tenían pastores. Él está presuponiendo eso. Que todo creyente verdadero se ha sometido voluntariamente a un cuerpo de pastores específicos en una iglesia específica. Pero ¿saben qué? Si el autor de los Hebreos hubiese escrito esta carta en nuestra época, no hubiese podido dar por sentado que todos sus lectores aceptaban estas presuposiciones. Eran otros tiempos aquellos. Los hermanos de la iglesia primitiva entendían lo que era estar sujeto a la autoridad pastoral. Pero en nuestra época, aún dentro de las iglesias cristianas, existe un espíritu tal de individualismo y de independencia que muchos pretenden pertenecer al reino de Dios sin tener ninguna autoridad pastoral sobre ellos. Y eso es terrible. Eso es penoso. Hermanos, es cierto que la autoridad pastoral es limitada, ya lo dijimos. Primero por la palabra de Dios, segundo por el oficio. Pero el hecho de que sea limitada no elimina que realmente sea una autoridad que debe ser respetada y obedecida hasta tanto no viole los límites que le son propios. La autoridad de los pastores es limitada, pero el hecho de que sea limitada no elimina la verdad de que debemos respetar a los pastores por el oficio que ocupan, respetar a los pastores y someternos a ellos, obedecerles hasta tanto no extralimiten los límites que les son propios. El texto dice, el Espíritu Santo hablando a través de este autor inspirado, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Eso no es una opción, eso no es un consejo. Quien no posee la disposición de someterse a las autoridades que Dios ha puesto en el mundo, en el hogar y en la iglesia, está mostrando con ello una rebeldía hacia la autoridad de Dios. No es contra los gobernantes, hermano, que te estás rebelando. No es únicamente contra tus padres que te estás rebelando, algún hijo que está aquí presente. No es únicamente contra tu esposo que te estás rebelando, oh esposa no sumisa, es contra Dios. Y el apóstol Pablo es sumamente claro al respecto en Romanos capítulo 13, cuando dice, someteos a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos.
Esto no os es provechoso. Acarrean condenación para sí mismos. Y lo mismo podemos decir con respecto a las autoridades de la iglesia. Quisiera dejar en vuestras mentes dos preguntas en las que deben meditar seriamente a la luz de todo lo expuesto esta noche. Dos preguntas. Primero, hermano, ¿qué tan dispuesto estás a someterte a las autoridades que Cristo mismo ha establecido en su iglesia? ¿Qué tan dispuesto estás a someterte a las autoridades que Cristo mismo ha establecido en su iglesia? ¿Eres tú de los que miran con recelo a los pastores? ¿De los que cuestionan cada una de sus disposiciones? ¿De los que se molestan cada vez que recibe una amonestación pastoral? Hermano, es importante que examines esto, que te cuestiones seriamente qué tan dispuesto estás a ser pastoreado bíblicamente. ¿Qué tan dispuesto estás? Y mira, hermano, esto es importante que te lo responda. ¿Saben por qué? Porque dice la Escritura, yo les daré pastores conforme a su corazón. Yo les daré pastores. Ese es un juicio que envía Dios a veces sobre algunos infieles. Os daré pastores conforme a vuestro corazón. ¿Quieres estar en una iglesia donde nadie se meta contigo? Olvídate, irás a una iglesia donde habrán pastores que no se meterán contigo. Dios te dará pastores conforme a tu corazón. Por eso, ¿qué es lo que debes chequear? ¿Cuál es la disposición de tu corazón? ¿Estás dispuesto a ser pastoreado bíblicamente? Dios te llevará a iglesias donde hayan hombres que te pastoreen bíblicamente. Si no, si estás en iglesias que pastorean bíblicamente, Dios se encargará de sacarte de allí. Y te dará pastores conforme a tu corazón. Y segunda pregunta, hermano. ¿Tú comprendes que necesitas ser pastoreado? ¿Tú comprendes eso? Que tú y yo necesitamos ser pastoreados. Que no existe en el globo terráqueo un creyente que no necesite ser pastoreado. ¿Entiendes eso? En Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16, el apóstol Pablo nos dice que los pastores son regalos de Cristo a su iglesia para perfeccionar a los santos. Y la palabra perfeccionar es llevarlos a la madurez. Cuando dice Efesios 4:10 que el Señor ha dado dones a su iglesia, la palabra dones que aparece allí es una palabra griega distinta a la que usa en 1 Corintios 12, 13 y 14 cuando habla de los dones espirituales. Es otra palabra. No es la palabra carísmata, no. Pablo usa la palabra doreo, que significa regalo, presente. Lo que el Señor está diciendo allí es que Cristo en su bondad y en su amor ha dado regalos a su iglesia. Y parte de esos regalos son los pastores y maestros, quienes han sido dados a la iglesia para perfeccionar a los santos. El someternos al pastoreo de esos hombres es parte del proceso de santificación del creyente. Y yo te pregunto, hermano, ¿comprendes la necesidad que tienes de ser pastoreado? ¿O eres de los que piensa que con tener el Espíritu Santo morando en el corazón y con la Biblia basta? Yo no sigo hombres, yo solo sigo a Cristo. Pero hermano, ese mismo Cristo ha puesto hombres como autoridad sobre nosotros. Y es nuestro deseo que el Espíritu de Dios, ese mismo Espíritu que mora en tu corazón, hable a nuestro corazón a través de esta Biblia que Él inspiró, donde nos dice, obedeced a vuestros pastores. Vamos a orar. Agradecemos, oh Señor, una vez más la claridad que nosotros vemos en tu palabra.
Oh Señor, dice tu palabra que tú has escogido a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en fe. Que a los que se hacen como niños es a quienes se les abre de par en par las puertas de los cielos. Y nosotros descubrimos, oh Señor, en tu palabra que realmente tú abres el entendimiento de los niños y se los ciegas a los sabios. Gracias, oh Padre, por la claridad de tu palabra. Y ahora que hemos recibido toda esta luz con respecto a los medios corporativos de santificación, seguimos pidiendo por esta iglesia que tú des un corazón obediente para que nosotros podamos ocuparnos inteligente y responsablemente al uso de tales medios para crecer en santidad. Al igual que te pedimos, oh Señor, que nos bendigas en el resto de esta serie de sermones sobre la santificación, cuando comencemos, si tú lo permites, el próximo domingo, a tratar con los medios individuales de santificación. Sé con nosotros, oh Señor, suple nuestras deficiencias en la exposición de tu palabra. Te lo suplicamos en Jesús.